bienvenidos a este nuevo vídeo de Baraja Tarot. En este vídeo voy a hacer una interpretación práctica de una tirada sobre sí o no. Esta es una tirada sencilla, solamente tiene 5 cartas. Ahora voy a poner un pequeñito esquema en el que vais a poder fácilmente identificar cómo se realiza la tirada. Es también una tirada en la que nos tenemos que fijar, aunque tiene 5 cartas, nos tenemos que fijar en 3 posiciones. Las 2 primeras cartas nos van a hablar de la situación pasada o también podría ser de cuál es el origen de la situación sobre la que se nos pregunta. La carta de en medio nos hablaría sobre la situación presente, el momento presente en el que se encuentra o bien el tema a tratar o bien el consultante. Y las 2 últimas cartas nos hablarían del futuro. Antes de realizar la tirada, siempre tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a formular la pregunta. Bueno, ya os daréis cuenta en mis vídeos que soy un poquito pesada cuando hablamos del tema de hacer las preguntas. Cuanto mejor hagamos la pregunta, cuanto más concreta sea la pregunta, pues mucho más sencillo va a ser poder interpretar lo que las cartas nos están diciendo. Mira, en este ejemplo, por ejemplo, la pregunta es sobre una mujer de signo de fuego y su pregunta es si va a conseguir quedarse embarazada. Ella está intentando quedarse embarazada y quiere saber si va a conseguir quedarse embarazada. Entonces, si yo hago la pregunta y digo, ¿esta mujer de fuego va a conseguir quedarse embarazada? Pues ahí en verdad nos está faltando un pequeño detalle, porque si la respuesta a la pregunta saliera que sí, no vamos a saber cuándo. Va a quedarse embarazada, pero a ver, ¿cuándo? ¿De aquí 5 años o en este momento? Entonces, en este tipo de consulta, pues deberíamos introducir el factor tiempo para que luego nos sea mucho más fácil interpretar la respuesta. De paso, también aprovecho para explicar cómo me concentro cuando hago una tirada. Me gusta saber el nombre de la persona y su fecha de nacimiento o su horóscopo. Me lo apunto en un papel y así lo voy leyendo mientras barajo. Estoy pensando en su nombre, estoy pensando en su fecha de nacimiento, estoy pensando que la representa la sota de bastos, que es un signo de fuego. Pues tengo que especificar la pregunta, añadiendo el factor tiempo. Ahora, ¿qué plazo de tiempo le vamos a dar? Bueno, por ejemplo, 6 meses yo considero que sería un plazo de tiempo bastante largo, sobre todo si es una persona que está intentando quedarse embarazada. Entonces nos gustaría a lo mejor hacer la tirada a un plazo de, digámosle, 3 meses. En un plazo de 3 meses, ¿esta sota de bastos quedarse embarazada? La respuesta podría ser que no, pero tenemos que recordar que hemos dicho en un plazo de 3 meses. Eso no significa, de momento, que nunca se vaya a quedar embarazada. De momento hemos preguntado en un plazo de 3 meses. Vamos a hacer la tirada. Aquí va el corte. Bueno, es un corte bastante interesante. Bueno, y ahora que hemos hecho nuestras interpretaciones de lo que puede significar la combinación de cartas, pues entonces vamos a desarrollar la tirada. Esta la ponemos abajo y esta sube por encima. Y en este momento hacemos 5 cartas y las ponemos en fila. Ahora enseguida subo el vídeo para que se pueda ver bien. Y el mazo, sin tocarlo ni girarlo, lo dejamos en un lado. ¿Por qué hago esto? Porque yo después, al terminar la tirada, si la persona que consulta no ha salido en la tirada, la carta que representa a la persona que consulta no ha salido en la tirada, a mí me gusta buscar dónde está en el mazo y podemos ver así en qué situación se encuentra o qué información adicional las cartas nos están indicando, nos están dando.
Bueno, aquí tenemos la tirada. A mí me gusta levantarla de en medio un poquito más para que así nos quede más clara la distribución. Ahora, hemos hecho una pregunta de sí o no. Entonces las cartas, lo primero, antes de interpretar nada, tenemos que saber si nos han dicho que sí o si nos han dicho que no. Pues esto es muy fácil. Las cartas impares nos dirían que sí. Las cartas pares nos dirían que no. Y la carta de en medio vale 2 veces, vale doble. Entonces, esta nos diría no, sí, no, no, sí, no. Bueno, la respuesta es 4 contra 2. 4 nos están diciendo que no. 1, 2, 3, 4. Y 2 nos están diciendo que sí, el as y el 7. La respuesta de momento sería no. No se va a quedar embarazada en un plazo de 3 meses. Ahora vamos a ir interpretando poco a poco qué significa cada pareja o bueno, cada grupo de cartas para poder afinar un poquito más por qué no. En esta tirada se nos da una situación muy interesante para mí. En mis interpretaciones, los seises nos indican pasado, presente o futuro. El 6 de oros representaría el presente y el 6 de copas representaría el pasado. El 6 de espadas no ha salido en la tirada, pero para mí es la carta que nos habla de futuro. Entonces es interesante que en la primera posición nos ha salido el 6 de oros. Esta posición de aquí, estas dos cartas nos hablarían del pasado. Sin embargo, nos ha salido la carta que representa el presente. Y después, la posición del medio en esta tirada de sí o no nos habla del presente. Sin embargo, nos ha salido el 6 de copas, que es la carta del pasado, pero al salirnos invertida también puede incluso indicar, como si dijéramos, visiones de futuro. Es como lo inverso al pasado, que sería el futuro. Bueno, pues a mí esta combinación de estas dos cartas en estas posiciones, lo que me estaría indicando, y estoy utilizando mi intuición en este caso, me estaría indicando que la situación de la maternidad, del quedarse embarazada y de tener hijos y no poder, es una situación que se arrastra del pasado y es una situación que va a continuar en el futuro. Por eso nos sale junto, o un poquito como mezcladillo, el presente en el pasado, que significaría que es una situación antigua que continúa en el presente, y luego la carta del pasado que se vuelve futuro. Todo esto a mí me daría la sensación de que va a tardar un poquillo más de los 3 meses que hemos establecido en la pregunta a poder quedarse embarazada. Bueno, estas dos cartas que nos están hablando de la situación del pasado. Ahora analizamos la carta del presente, que está en el centro de la tirada. Ha salido el 6 de copas. Para mí es muy interesante que haya salido esta carta en esta posición porque el 6 de copas es la carta que yo utilizo para representar el pasado. Aunque sea una carta que está representando el pasado, al salir invertida, es como si dijéramos, se convierte y nos transforma el pasado en el futuro. Entonces es una carta que nos está hablando que en este momento presente en el que se encuentra la consultante, ella lo que tiene son, como si dijéramos, visiones de futuro. Ella lo que tiene es una gran esperanza y está esperando a que pronto, es como que tiene cierta impaciencia, a que pronto poder ser madre. Y ahí está su interés en que el futuro llegue pronto. Y ahora fijémonos en la situación del futuro. Bueno, esta combinación de dos cartas es muy gráfica. Primero tenemos al as de bastos invertido. Bueno, el as de bastos es un símbolo fálico. Nos habla de vigor, de la fuerza, de la ¿cómo se dice la palabra? Varonilidad. Pero sin embargo, ¿qué vemos? Que está invertida. La fuerza masculina está invertida.
Las cartas nos han dicho que ella no se va a quedar embarazada de momento, en un plazo de 3 meses. Uy, ¿por qué será? Porque aquí tenemos la virilidad invertida. Si estuviera hacia arriba, como en este caso, oye, pues mira tú qué entusiasmo, así cualquiera se queda una embarazada con este as de bastos en su posición hacia arriba, pero nos salió invertida. Bueno, pues a mí la intuición lo que me está diciendo es que a lo mejor el que tenga quien tenga el problema en esta relación para concebir, pues a lo mejor no sea necesariamente ella, puede ser que sea su esposo, que está teniendo algún tipo de problema médico que está impidiendo que ella se quede embarazada. La sota de espadas, una carta que entre otros significados tiene el significado de, digamos, pues una enfermera, una persona, un personal sanitario o también de alguna prueba, de algún tipo de análisis que uno tiene que realizar. Nos está hablando de la profesión médica. Aparte, nos está hablando de los profesionales médicos, bueno, pues eso, cirujanos, enfermeras, asistentes, auxiliares, hasta incluso puede ser que sean dentistas. Pero por otro lado también nos está hablando de la necesidad de hacer análisis clínicos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Si aquí hay una pérdida de vigor y aquí tenemos esta carta que nos está indicando pruebas médicas, pues de momento la respuesta es que no, y la recomendación que se podría hacer a la persona que consulta sería: deberían ir al médico, ponerse en manos de un profesional médico para hacerse los análisis correspondientes y averiguar cuál es el problema, que tal vez pueda ser que el problema recaiga más en él que en ella, podría ser, pero bueno, ya que se hacen los análisis, que se hagan los análisis los dos. Ellos van a necesitar pruebas médicas para poder, porque la respuesta es no. Ahora que ya hemos visto que la respuesta es que no, pues a mí lo que me gustaría hacer, que es lo que hago siempre, es que voy a buscar dónde está sota de bastos. La persona que consultaba estaba representada por la sota de bastos. Entonces vamos a buscar la sota de bastos y entonces cuando salga en la tirada elegiremos la carta que hay delante y la carta que hay detrás. La sota de bastos se quedaría en el medio. Y así vamos a encontrar más información. Aquí está la sota de bastos. Muy bien. Ahora, si supiéramos el horóscopo del marido, que no lo conozco, pues también buscaríamos la carta que representa al marido. Mira, esto es lo que nos ha salido. Ella está de cabeza, ella está invertida. Bueno, pues está bastante preocupada, ¿eh? Cuando las figuras nos salen invertidas, pues ya nos dan la sensación, pues un poquito de debilidad, que no están en su plena fuerza. El 3 de bastos es una carta que nos está hablando de contratos o de relaciones. Yo en este caso hablaría de una relación matrimonial, porque es una mujer que está casada. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo que su matrimonio pues está sufriendo un poquillo. Ella está de espaldas a su relación, parece ser. Si nos hubiera salido así, pues mira, ella estaría mirando a su matrimonio y a su relación. Sin embargo, nos salió invertida, con el matrimonio a la espalda. Bueno, pues tal vez ella sea la que esté cargando más con esta decisión de tener hijos y tal vez su pareja no esté, esto ya son suposiciones mías, tal vez su pareja no esté 100% contento con la idea de ser padre, podría ser, pero aquí hay una relación en su matrimonio que parece ser que de momento puede ser un poquito una fuente de discusión. Y luego la carta que tenemos delante es el 2 de espadas, y el 2 de espadas también nos habla justamente de pruebas médicas. Entonces, pues las 3 cartas nos estarían hablando de la necesidad de hacerse análisis clínicos. También el 2 de espadas es una carta que nos está hablando de encontrar un balance. Tenemos 2 posiciones que son iguales y tenemos que encontrar el equilibrio en estas 2 posiciones. Si hablamos o si vemos lo que estábamos hablando antes, que parece ser, hay algún tipo de, no me gusta decir conflicto porque tal vez no sea una pelea, pero bueno, sí que hay algún tipo de rencillas en el matrimonio, como nos indican estas 2 cartas. Añadimos el 2 de espadas y nos está diciendo que esta sota de bastos, bueno, pues está de alguna manera intentando convencer, podríamos decir, o intentando llegar a un acuerdo con su pareja, un acuerdo además es exactamente eso, acuerdo equitativo, en que las 2 personas tengan el mismo peso en esta toma de decisión,
sobre el tema de ser padres. Esto es lo que podríamos decir de esta tirada.